Neurona. Creo que es la única que me queda. Neurociencia, neurona. Lo que le hace falta mucho por... Me callo. Gabriela Jorquera se dedica a la pobreza y a la exclusión. Es decir, lee mucho, analiza datos, entrevista a personas que viven en la pobreza, estudia mucho sobre este tema, escribe, hace programas y políticas. Y desde hace algunos años está enfocada en la pobreza infantil, trabajando en No sin evidencia en este campo. Trabajó durante 8 años en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, durante 2 años ha trabajado en Save the Children y hace casi un año que trabaja para el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Yo podría meter aquí una cuña hablando de la Cañada Real, pero no sé si debo, que llevan meses sin luz. La mitad de la población son niños, aquí, en España, en Madrid. Bueno. Hay distopías de ficción como Elysium, Repomen, Gattaca. En estas películas el dinero es vida y la desigualdad es pasmosa y cruel. Lejos de la realidad, en un mundo en el que el dinero define si vives o mueres, no podemos hablar de libertad. La desigualdad social en salud, la que había antes de la COVID y la que la pandemia ha amplificado, es una realidad, no es ninguna distopía. ¿Acaso no late mi corazón como el tuyo? Desde pequeño llegué a considerarme lo que me consideraban los demás, un enfermo crónico. Cualquier rasguño o cualquier catarro eran tratados como si la vida me fuera en ello. No importaba cuánto mintiera en mi informe. Mi verdadero informe estaba en mis células. Por supuesto, discriminar es ilegal. Se denomina genoísmo, pero nadie se toma la ley en serio. Maldito 2020. Para mí, quien ha dado la mejor definición del año es Clark Smith, un niño de 9 años que mandó su frase de resumen al Washington Post. Decía Clark que el 2020 ha sido como mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar y que de repente te atropelle un submarino. Porque ha sido el año más loco de la historia. Yo creo que todos nos hemos sentido un poco así, ¿no? Que hemos empezado pues, tan tranquilos el 2020 y de repente nos ha llegado encima la pandemia, ¿no? Nos ha atropellado este submarino de la COVID-19. Pero yo os vengo a hablar de aquellos a quienes la pandemia encontró ya en el suelo y a los que les pasó encima no solo una vez, sino hasta 3 veces. Y esto porque la pandemia ha funcionado como una enorme lupa que ha magnificado las consecuencias y las desigualdades sanitarias, económicas, sociales y de cuidado. Hay toneladas de evidencia que nos muestran cómo la salud, la desigualdad y la pobreza están íntimamente relacionadas. Las personas que viven en situación de pobreza enferman más, tienen un peor estado de salud y tienen también una menor esperanza de vida. Y es que nuestro estado de salud va a depender en una gran medida de nuestras condiciones de vida, del nivel de bienestar al que podamos acceder y también al sistema de salud al que tengamos acceso. Esto es lo que llamamos determinantes sociales de la salud, que son todas las circunstancias en las que nacemos, crecemos, vivimos, enfermamos, envejecemos. La desigualdad y la pobreza son unos determinantes de la salud enormemente poderosos. Para muestra este botón. En esta serie de gráficos vemos la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, colesterol, diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo por clase social. En el cruce de los ejes, la clase social 1, directivos, gerentes, altos funcionarios. En el extremo del eje, la clase social 6, trabajadores no cualificados. Y lo que vemos es que a medida que baja la clase social, aumenta la prevalencia de estas enfermedades. Me pareció interesante esta imagen porque además estos factores son también factores de riesgo de empeoramiento del coronavirus. Quienes presentan estos cuadros tienen también mayor riesgo de
una vez que se han contagiado, de ingreso hospitalario, ingreso en UCI y, por supuesto, mayor riesgo de muerte. Aquí vemos separado por sexo, en la columna derecha mujeres, en la izquierda los hombres. Y vemos cómo esta relación de a menor clase social, mayor prevalencia de enfermedad, en las mujeres es más fuerte. La única excepción es el tabaquismo. La prevalencia en los varones es mucho mayor y la relación entre clase social y prevalencia en las mujeres se pierde, es mucho más débil. Además, estos son datos de los adultos, pero es que además esta relación la podemos registrar desde la infancia. Eso es lo que veíamos en los resultados del estudio Aladino, que hace cada ciertos años la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Hacen un diagnóstico sobre la obesidad infantil y en este veíamos cómo los niños que viven en los hogares con rentas más bajas padecen el doble de obesidad que aquellos niños que viven en hogares con rentas más altas. Pero no solo pasa con la obesidad. En este estudio se siguieron 29 patologías de todos los menores de 15 años en Cataluña, desde el 2014 hasta el 2017. De los 29 cuadros estudiados, 25 presentaban un fuerte gradiente social. ¿Qué significa esto? Que mientras más bajo el nivel socioeconómico, mayor era la presencia de estas enfermedades. En el grueso de estos cuadros, entre los que estaban obesidad, tuberculosis, bajo peso al nacer, trastornos del estado del ánimo, etc., los niños con rentas más bajas tenían casi el doble, 1,8 veces más probabilidades de presentar estas enfermedades. Una de las cosas que se señalan en el estudio es que si estos niños hubieran tenido el mismo estado de salud de los niños de nivel socioeconómico medio, se habría evitado más de 140.000 procesos patológicos. Imagina todo el sufrimiento que nos habríamos ahorrado. Registran también el nivel de desigualdad en la salud infantil por género. Los niños presentan una mayor desigualdad en anomalías congénitas. Las niñas presentan una mayor desigualdad en alergias respiratorias, asma, dermatitis y trastornos del espectro autista. Tenemos entonces que las personas pobres enferman más, tienen un peor estado de salud y una peor esperanza de vida, y que esta relación además comienza desde que son niños, desde el inicio de la vida. Sobre esta relación entre pobreza y desigualdad aterriza la COVID-19. Y esto da como resultado, por supuesto, que las personas que viven en pobreza enferman más también de coronavirus. El Fondo Monetario Internacional estima que al final de la pandemia, 1 de cada 10 hogares más ricos van a padecer coronavirus. En los hogares más pobres es 1 de cada 2, más de la mitad de los hogares pobres van a haber padecido la COVID-19. Una de las razones es porque están más expuestos. Estos son datos de la OCDE que publicaba al inicio del confinamiento y que muestra la posibilidad de teletrabajar. Son datos de Reino Unido, pero son perfectamente replicables a cualquier otro país. En las barras vemos la posibilidad de teletrabajar, en las oscuras por sector de comercio, en las claras por tipo de ocupación. Los puntos rojos son los salarios. Y lo que vemos es que los trabajadores y trabajadoras peor pagados son los que menos posibilidad tienen de trabajar. Quienes tienen menos rentas están también más expuestos al contagio. Las personas que viven en pobreza tienen además menos información y menos recursos materiales y económicos para poder invertir en prevención. Pensad en lo que cuestan las mascarillas que estáis llevando ahora y también en implementar cuidado. Pensad lo difícil que es hacer una cuarentena cuando uno vive en una casa pequeña y hacinada. Pero no solo eso, las personas en pobreza también han pagado las peores consecuencias en términos económicos. Al igual que en la crisis del 2018, quienes más renta han perdido son aquellos que menos ingresos tienen. Estos son datos que publicó hace relativamente poco la Comisión Europea. Muestra el porcentaje de pérdida de ingresos por grupo de renta.
y vemos un patrón claro en la mayoría de los países. Quienes más renta pierden es quienes menos ingresos ya tenían. Aquí además hay algunas víctimas más claras. Los jóvenes han perdido el doble de ingresos en comparación con los adultos y también las mujeres han perdido más porque están más presentes en los sectores de la economía más golpeados por la crisis sanitaria. No solo la economía, también ha golpeado el submarino de la COVID-19, nos ha golpeado fuerte la salud mental. Y como imaginaréis, este impacto ha sido desigual. En este estudio de SADE muestran el impacto que ha tenido la pandemia y el confinamiento en la salud mental por sexo. Una de las conclusiones a las que llegan es que en abril, en medio del confinamiento, las mujeres reportaban 2 veces más síntomas de decaimiento y de depresión que los varones. Tenían también peores datos en otros trastornos, como por ejemplo trastornos del sueño, estrés, desánimo, la sensación de verse sobrepasada por las dificultades. Los datos sugieren que esto se relaciona con la relación de las mujeres con el mercado laboral, mucho más precaria e inestable. La mitad de la brecha en salud mental entre hombres y mujeres en el confinamiento tenía que ver con la relación con el mercado laboral, con los ingresos y con la mayor carga de trabajo no remunerado. A las mujeres las casas nos pesan más. Y si hablamos de quienes han pagado lo peor y que han sufrido las peores consecuencias sanitarias y no sanitarias de la pandemia, tenemos que hablar de las personas que viven en Cañada Real. Estos son dibujos de niños de la Cañada Real, los 1.812 niños que hace 3 meses están sin acceso a la electricidad. Y a ellos y a ellas que ya vivían en unas condiciones tremendas en el mayor asentamiento de infraviviendas de Europa, que está en Madrid, pues les ha venido encima las consecuencias derivadas del confinamiento y de la pandemia, sumado a la falta de electricidad. Estos niños han ido durante este año escolar pandémico un día a la escuela y al otro día se han quedado en casas oscuras, frías, sin acceso a las clases online que el resto de sus compañeros sí que tienen. Ha habido un fuerte repunte de infecciones respiratorias. 2 bebés han sido ingresados por síntomas de congelamiento. El coste que están pagando la gente que vive ahí es una factura mucho más grande que la que hemos tenido que pagar algunos otros que vivimos en mejores condiciones. Y es que la pandemia no nos ha golpeado a todos por igual. Hay algunos que cuentan con peores paraguas que los protejan de esta tormenta que ha significado la COVID-19. Por eso lo que yo voy a pedir, no al 2021, pero sí a la década que viene, es que podamos avanzar de una manera más firme y decidida en la igualdad entre los sexos, en la igualdad entre generaciones, en la igualdad entre aquellos que viven en la pobreza y el resto de la sociedad. Podemos y debemos hacer un paraguas sólido, firme, que nos proteja de manera efectiva a todas. Y vamos a pedir también que sea prueba de submarinos. Muchas gracias.